Benvinguts, bienvenidos a esta nueva edición de la tertulia del Turista Digital. Como verán, hoy estamos en otro escenario. Estamos en el RH Bairén de Gandía, situado en un lugar privilegiado, el litoral mediterráneo, una playa magnífica. Y a nuestra espalda, podrán ver, tenemos el letrero original del Hotel Bairén, porque el Hotel Bairén es toda una institución en la ciudad de Gandía. Un letrero que podría estar perfectísimamente en el distrito Art Deco de Miami. Como ven, es un neón magnífico. Le recordamos, como siempre, que estamos en directo. Serán ahora, vamos a ver, las 18:41. Estamos en directo, emitiendo en directo desde Gandía. Los vídeos los pueden encontrar en nuestras redes sociales y en la web oficial de El Turista Digital, www.elturistadigital.com. Y aquí estamos para debatir en torno a Gandía y el turismo. Y para ello nos acompañan nuestros invitados, a los que les damos muchas gracias de estar aquí con nosotros y participar. Señor don Vicente Mascarell, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Valencia y diputado provincial por Valencia en las áreas de Hacienda e Innovación, ¿cierto? Sí, bueno, soy concejal aquí en Gandía, pero por lo demás todo cierto. Concejal ¿De turismo? Delegado de turismo en el Ayuntamiento de Gandía. Vale, muy bien. Muchas gracias, bienvenido. Dígame. No, simplemente que sí, efectivamente llevo la área de Diputación en Valencia y agradecer la oportunidad que me da de participar en ese debate y también, como no, pues bueno, yo creo que hay que poner en valor la iniciativa, que haya un medio de comunicación especializado, que además trabaje el ámbito del turismo de forma específica y segmentada. Yo creo que hay que ponerlo en valor, agradecer la iniciativa y muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Mascarell. Señor Hernández, don José Hernández, director... Pepe Hernández. Señor Pepe Hernández, director general de la cadena RH Hoteles y propietario también de la cadena Hoteles RH. Bueno, los bancos también. Los bancos más que... Bueno, pero muchísimas gracias por estar aquí en su establecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Manuel Navarro, presidente de Destisa For y además propietario del restaurante Obélix. Casa José. Muchas gracias por estar aquí, acompañarnos y para hablar de Gandía, esta gran desconocida para muchos. Y Balbina Sendra, directora del Palau Ducal de los Borja, también está aquí con nosotros. Muchas gracias por venir. A vosotros por invitarnos. No, faltaba más. Bueno, pues como hemos dicho, Gandía es esa gran desconocida, una ciudad magnífica que en los últimos años, los últimos 4 años, está haciendo mucho ruido. Eso que pasaba en Gandía, que tradicionalmente ha sido un espacio veraniego, venían las familias en el verano y después en septiembre se aletargaba, esto parece que ha pasado. O sea, ¿qué es lo que pasa en Gandía que está haciendo tanto ruido? ¿La importancia del turismo, tal vez? Bueno, en Gandía tenemos muchas cosas buenas, por eso se habla bien y mucho de Gandía y esperemos que se hable mucho y mejor. Efectivamente, Gandía yo creo que es conocida prácticamente en toda España, ¿no? Pero fundamentalmente por su playa, por su gastronomía. Y es cierto que en los últimos años hemos trabajado lo que podíamos ser la Valencia que viene a complementar y que se ha comportado como un producto casi a la misma altura que nuestra oferta de playa, que es la Gandía, que con su patrimonio, el Palau de Esborja y también todo lo que tiene alrededor de cultura, fiestas y gastronomía, que viene a complementar y viene a mejorar muchísimo nuestra oferta de sol y playa, ¿no? Efectivamente es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años en política turística y en el sector. No es un trabajo ni sencillo ni rápido, se tiene que trabajar de una forma constante y paciente para que dé sus frutos, y es un trabajo que en los últimos años se ha intensificado y que poco a poco va dando sus frutos. Efectivamente estamos satisfechos, nos queda mucho recorrido. Creo que Gandía es conocida y debe continuar siendo reconocida por ser una de las mejores playas del Mediterráneo, pero tenemos que poner en valor muchos otros elementos que la mejoran, la complementan y que la hacen mucho más atractiva para todos aquellos que quieran visitarla. Y que tal vez no sean tan conocidos, hay que luchar por ellos. Señor Hernández, ¿por qué Hoteles RH viene a Gandía?
Porque usted ya había previsto este Pues, gran éxito. No, para nada. No, yo tenía relación comercial con el señor Gadea, que es una persona de aquí de Gandía, y él tenía una parcela. Voy a contar la historia así, no me voy a extender demasiado. Tenía una parcela y quería hacer un hotel, y siempre me decía que cuando hiciera un hotel le gustaría contar conmigo, ¿no? Entonces, pues bueno, hicimos el hotel. Yo participé en aquella aventura durante 2 años, Hoteles RH participó en aquella experiencia durante 2 años, y nada, fue una oportunidad para conocer Gandía, entrar en contacto con la ciudad y con el entorno y con la playa. Y bueno, pues más tarde surgió una oportunidad que fue lamentable, la circunstancia, porque fue cuando ETA puso una bomba en el Hotel Riviera. Y bueno, lo alquilamos, lo reconstruimos, todo lo que se había deteriorado en aquel momento, y lo pusimos en marcha. Y bueno, las cosas a veces no las planificas, suceden y ya está. Luego surgió la oportunidad de participar en la sociedad de los Hoteles Bairén, y entramos y estamos muy contentos, porque además, pues, concretamente los Hoteles Bairén están en el mejor sitio de la playa, y concretamente este hotel donde estamos, pues es un hotel que, pese a que se inauguró en el 59, se hizo con una visión impresionante, una visión muy vanguardista en aquel momento. Tanto es así que hoy en día, pues bueno, hemos ampliado una planta y hemos hecho un spa, pero las dimensiones de las habitaciones y la distribución está como estaban, excepto las nuevas que hemos hecho, que han sido un poco más novedosas, pero la mayoría de las habitaciones ya se hicieron con un criterio muy adecuado, un tipo americano, el típico hotel americano, con una distribución muy bien pensada. Entonces se junta un hotel que ya estaba muy bien construido frente a la playa, en el centro de la playa de Gandía. El hotel había sido una institución y bueno, ahora pues hay más instituciones, ¿no? Pero durante muchos años había sido un referente, y poco a poco había ido bajando bueno, no sé, se había envejecido básicamente, ¿no? Entonces, en el año entre el 2012 y 2013 hicimos una reforma, es la reforma que me refería, de ampliación y modernización, y la verdad es que ha sido un acierto, porque el hotel, como he dicho, ha sido muy agradecido con lo que se ha hecho. Suponía también un reto, porque el Hotel Bairén, aunque había envejecido, tenía su estilo, que eso no lo había perdido, y la intervención tenía que ser muy respetuosa, y bueno, creo que acertamos, porque estamos teniendo mucho éxito. El hotel está muy demandado y además con mucha satisfacción. Estupendo de que sea además una parte importante de Gandía. Señor Navarro, estábamos hablando que estos últimos 4 años ha habido muchas acciones en Gandía dirigidas a desarrollar ese potencial turístico, aún más. ¿Eso se ha notado en la empresa privada que usted lidera, una asociación de Stisafor? Sí, como bien has dicho, en estos 4 últimos años pues se va notando pues el trabajo codo a codo de la administración pública con el trabajo de las asociaciones privadas, y todo esto sí que la verdad que se va viendo todos
el trabajo conjunto se van notando sobre todo en la exposición del producto de la zona, de la gastronomía de la zona, se va adaptando a las nuevas tendencias, a las nuevas demandas, y desde hace pues esos 4 o 5 años para acá estamos trabajando mucho en potenciar lo que es nuestra gastronomía de la ciudad. Y bueno, y todos los resultados sí que se van viendo en una gastronomía más moderna, más adaptada a las nuevas tendencias, y se va dando a conocer al resto de España la gastronomía y en conjunto el turismo de la ciudad. Porque Destisafor tiene de vida 2 años. No, Destisafor tiene 5. vida más, tiene vida 20 y pico años, sí. Pero como todo, como el turismo de la ciudad que estamos hablando, nos vamos adaptando a las nuevas tendencias y vamos, pues eso, la gastronomía de la ciudad en estos últimos años se ha dado un vuelco bastante importante. Muchas gracias. Señora Sendra, usted es la directora del Palau Ducal de Borja, de aquí de Gandía. Lleva usted además también mucho tiempo trabajando. Estos 4 años también han sido significativos para usted en el desarrollo de... Para mí han sido los más significativos a nivel turístico, ¿vale? Yo llevo 18 años en el Palacio Ducal viendo lo que es la cultura de la ciudad y viendo cómo se va moviendo. Lo que sí que teníamos claro desde ya hace bastantes años es que la cultura, sin ser turismo, no iba a ningún sitio, porque nosotros vivimos del turismo y el Palau Ducal también vive del turismo, como vive el hotel, como viven los restaurantes. Pero necesitábamos un clima político que lo permitiera, que pusiera en valor todo esto, y la voluntad política es la que hizo que poquito a poco nos pudiéramos ir añadiendo a todo lo que ya existía, toda la infraestructura de playa, todo lo que ya funcionaba. Nosotros llegábamos como un valor pues añadido y ahí a demostrar un poco la parte más singular, a decir que el centro histórico pues tiene su interés, que no solo está el Palau Ducal, sino la Colegiata, que tenemos un museo fallero fantástico, que es el único centro de interpretación de la fiesta fallera que hay en el mundo. Tenemos muchísimas cosas que son turísticas, aunque son culturales también, que parecía que era como que lo cultural y lo turístico estaba como reñido. En estos 4 años, poquito a poco y con el trabajo conjunto, hay que valorar sobre todo el trabajo conjunto. Las mesas turísticas, el que nos hayamos conocido poquito a poco, estábamos como separados, la playa trabajaba por una parte, la ciudad y la cultura por otra, el conocernos, sentarnos, intercambiar opiniones, ha servido de mucho trabajar el sistema de calidad SICTED, entrar en el SICTED nos ha servido para conocernos y trabajar en equipo. Han sido una serie de claves que han hecho que, bueno, para nosotros haya sido fundamental. Es fundamental y vamos en ese camino de continuar. Señor Mascarell, parece ser que, como dice la señora Sendra, siempre ha habido bastantes prejuicios en contra de la industria del turismo, como si fuera ajeno al mundo. Y también hemos sabido que Gandía ha logrado la desestacionalización durante todo el año del turismo, es decir, recibe turistas durante todo el año. Eso le da más importancia, por ejemplo, ya no solo como en su faceta como concejal de turismo, sino también como diputado provincial, ¿se está dando valor a esa industria del turismo? A ver, yo creo que en nuestra ciudad, al menos, el turismo siempre ha sido un valor en sí, nunca lo hemos menospreciado, todo lo contrario, somos conscientes de que somos una ciudad que nuestra economía se fundamenta en un porcentaje muy elevado del turismo, ni lo despreciamos, todo lo contrario, lo ponemos en valor, lo ponemos... Sí, igual a nivel general igual puede ser, o sea, yo lo discuto en cualquier caso. España es una potencia turística, creo que somos un país donde probablemente la industria turística sea una de las más importantes. En cualquier caso puede ser que haya gente que tenga prejuicios, creo que son puntuales, muy concretos y bueno, y respetables en cualquier caso. Gandía es una ciudad que yo creo que desde los años 60, gracias a un buque insignia, como fue este hotel en sus orígenes, fue un buque insignia en materia turística, que fue la vanguardia, como ha apuntado el señor Pepe, el señor Pep, en ese sentido, o sea, ya se posicionó, pero a partir de ahí yo creo que todos lo hemos acompañado, estamos muy satisfechos, a muy buena honra, somos una ciudad turística y no lo ocultamos.
Dicho eso, efectivamente que nos queda mucho trabajo para recorrer. La desestacionalización es un reto que vamos persiguiendo y consiguiendo poco a poco. No estamos satisfechos, creemos que tenemos la potencia, tenemos la materia prima para poder conseguirlo. Tenemos una playa magnífica, un clima que nos acompaña, una historia, tenemos también un patrimonio cultural, y vamos a intentar mejorar y poner en valor nuevos elementos, ¿no? Como puede ser el patrimonio medioambiental, que es uno de los retos a conseguir. Tenemos una playa virgen, tenemos unas montañas fantásticas, y también la posibilidad de disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestro plato insignia, que es la fideuá de Gandía, pero con toda una gran oferta gastronómica que nos puede situar a un primer nivel. Y por último también hacer del deporte un elemento singular, único, y que complemente nuestra oferta. O sea, el turismo es un elemento efectivamente que está ahí, pero que es muy frágil, hay que trabajarlo, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que modernizarlo. Por eso en breve presentaremos el plan estratégico de turismo inteligente, con el cual Gandía quiere ponerse a la vanguardia, incorporando en su oferta turística los objetivos de desarrollo sostenible, porque es muy sensible a los cambios. Vamos a seguir hablando en un momento completamente de este tema tan apasionante como es la desestacionalización, a la que se ha visto abocada Gandía, afortunadamente. Vamos a dar paso a la publicidad y volvemos en menos de un minuto.